¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo andan todos? Todo muy bien, aquí disfrutando de este primer lunes del mes de junio. 1 de junio, acomodando un poquitito los motores. 6º mes del año, parece cosas que pasan rápido, ¿no? Sí, señor. Lo que no va a pasar. Ya se fue el año. Ya se fue el año. Bueno, chao, felicidades. Estaríamos de vacaciones de vuelta. Felicidades. Yo siempre pienso eso. El año es lo que transcurre entre dos vacaciones. Mira vos. Algunos dicen que la vida es lo que transcurre entre mundial y mundial. Bueno, la vida para algunos es lo que transcurre gracias a los mundiales transmundiales, digamos, claro, ¿no? Una vida muy regalada. Sí, una vida regalada. Igualmente, me parece que sirve como pie para sentar las bases de lo que ya la semana pasada, la semana pasada justo cayó fecha del 25 de mayo y no estuvimos charlando, pero la anterior un poco que reclamaba todo lo que había sucedido en el superclásico entre Boca y River, la discusión acerca de ese sector desclasado que se hace fuerte en el fútbol y que a partir de ahí se generan las situaciones que veníamos planteando. Hoy charlábamos un poco de lo que sucede con los estadios de fútbol que no tienen habilitación para funcionar y que se van habilitando momentáneamente por algunos meses, acomodando un poquitito las situaciones y entre otras la falta de seguridad. Pero la contracara de esto es el estallido de la semana pasada de la FIFA, ¿no? Sí, fíjate que fue casi profético que fue el asunto, ¿no? Porque una de las conclusiones que habíamos sacado del episodio Boca River tenía que ver con el problema del lumpenaje por un lado y estos negocios truchos por el otro, y que señalábamos que era bastante difícil de creer que los mismos mafiosos se van a dar a sí mismos algún tipo de correctivo, y que esto era una situación casi de escala mundial. La realidad vino a poner sobre la mesa que estábamos razonando en un sentido correcto, y que en ese gran negocio internacional, paradoja, pero nada sorprendente, la Argentina incluso ocupa un lugar de privilegio, porque la mayor parte de los imputados es argentino, ¿no? La Argentina parece hacerse grande en los márgenes, ¿no? Tiene un papa, un jugador de fútbol, los mayores ladrones del mundo, es esa cosa así, esa incapacidad de ser buena en la corriente normal de la historia. Efectivamente, el fútbol argentino en algún sentido es una escuela internacional, se dice, y anoche en el programa de La Nata pasaban un audio de Araujo mencionando a... Uy, qué fuerte eso, sí. Sí, mencionando comparando como el Néstor Kirchner de la FIFA, sí, ¿no? Comparándolo. Que no era una comparación para nada disparatada, porque lo que sorprende mucho el ameculismo de la gente, y sorprende mucho, digamos, el grado de apología del poder, pero no es disparatado, porque este negocio que Grondona aprendió acá y desarrolló acá con una maestría que uno, si lo viera en abstracción de su carácter moral, no podría menos que felicitarlo, porque es casi la quinta esencia de la construcción de hegemonía gramsciana, digamos. Este negocio que Grondona aprendió acá, según el relato de Araujo, es el que llevó a la FIFA, y Blatter es presidente de la FIFA por Grondona. Lo cual no me extraña, porque es la misma lógica de desarrollo. Afilió un montón de clubes chicos, en este caso federaciones chicas, porque lo que importa es el número. Funciona igual que el Senado argentino, es eso, es un número abstracto que no refleja volúmenes de población. Por lo tanto, Santa Cruz, siempre doy el mismo ejemplo, porque recuerdo que yo soy santacruceño, así que espero que ningún provinciano se ofenda, pero Santa Cruz entra por lo menos 7 u 8 veces en La Matanza. Santa Cruz tiene 3 senadores, La Matanza no tiene ninguno. Con la suma de pequeñas cosas se construyen grandes poderes. La FIFA es eso. Ves allí a gente de Barbados o de países que uno desconoce que existen y que sin embargo tienen federaciones de fútbol que votan igual que Argentina, Alemania ¿entendés? Entonces esa matriz de negocios de escala internacional nos está mostrando esto de lo que hablábamos antes. Lo que hablábamos antes es cómo
la Argentina, hasta cierto punto, es un modelo de capitalismo fallido, de capitalismo que sobrevive sobre la base de los negocios marginales. Y el escándalo de la FIFA es eso. La FIFA es una gran multinacional trucha. En un reportaje que estaban pasando por televisión, que le hacían a Blatter, Blatter señalaba que la FIFA era una organización sin fines de lucro, lo cual es completamente cierto. Su fórmula legal es esa, igual que los clubes argentinos, son organizaciones sin fines de lucro. El periodista, con mucho tino, le dice una organización sin fines de lucro con una cuenta en el banco de $1.000 millones. Bueno, efectivamente, es la forma en la cual se constituye una burguesía trucha que no puede reclamar la propiedad, pero que usufructúa mediante el manejo de la estructura, usufructúa los réditos de esa estructura. Ese negocio es el negocio del fútbol argentino, ese negocio es el negocio del fútbol europeo, del fútbol mundial. La estructura de otros deportes es muy distinta. Vos ves, por ejemplo, en Estados Unidos, el deporte es algo privado. Cada fulano es dueño de un equipo. Y es suyo personal. Gana plata o pierde plata, él. Estas estructuras, los clubes de fútbol, el fútbol mundial, pretende ser otra cosa. Pretende ser algo que tiene que ver con la asociación individual sin mediación del dinero, y en realidad es otra cosa, es la forma en que el capitalismo pervierte toda actividad humana y la transforma en un negocio, y da pie para este tipo de cosas. Maradona, que no es santo de mi devoción, señalaba las ganancias gigantescas de la FIFA, y mostraba, digamos, futbolistas que no pueden pagarse un par de botines. Uno podría decir peores cosas. La AFA es una máquina de hacer plata, y se mueren chicos jugando al fútbol porque se le estrellan la cabeza contra un paredón en una cancha que no podría estar habilitada, y que a cualquiera que tuviera 2 dedos de frente no le pueden poner un paredón a 1 metro de la línea de juego. Bueno, esta es la metáfora, el fútbol mundial, de lo que es la Argentina. Un capitalismo decadente, un capitalismo que solo sobrevive sobre la base de negocios espurios, de negocios que ni siquiera son negocios legales, y que vive todo el tiempo al margen de la legalidad, creando pseudo burguesías, pseudo proletariado, creando una ficción de una sociedad que hace mucho tiempo que está barranca abajo y que sin embargo todavía no se da cuenta. Vos sabés que la semana pasada, la contracara de Blatter era un príncipe. Sí. Bueno, es que si uno quiere buscar metáforas, o sea, yo planteo, supera cualquier ficción. Es impresionante, pero digamos, la corrupción en el marco de la FIFA podía cambiar de manos y respaldarse en la monarquía de un país. Sí, claro. Pero es muy fuerte. Pero razonar un poco lo que eso significa. Yo pensé que eso ya la sacabas, esa era como un as en la manga, que ya la tenía guardada, porque yo cuando lo dije digo, no, pará, me están diciendo que toda esta movida política es para que en lugar de que gane un corrupto en vías de conocérsele algún detalle a partir de la investigación de los Estados Unidos, la contracara es el príncipe de un país. Bueno, pero vos fíjate qué interesante cuál fue la justificación por la cual muchas federaciones terminaron apoyando a este señor. Y la justificación, incluso que parece haber utilizado la FIFA, la AFA argentina para votar por este señor, porque parece que votó por este señor, es la justificación por la cual Mauricio Macri ha hecho campaña toda su vida. O sea, tiene plata suficiente como para no robar, así que votemos a este. Lo que sucede es efectivamente eso. Cuando vos ves a gente como Tinelli, o a gente como Macri, o a este personaje, lo que estás viendo es las tensiones de una estructura que es un negocio y se resiste a hacer negocio públicamente. Todos estos problemas de corrupción se acabarían si esto fuera un negocio privado, o si el capitalismo no existiera y el deporte no fuera un negocio. Pero en la sociedad capitalista, todas las asociaciones sin fines de lucro terminan siendo esto, te guste o no, porque el capital pervierte, el capital construye poder, el capital beneficia a los que no tienen escrúpulos, el capital beneficia a los que hacen este tipo de manejo. ¿Cuál fue el problema acá? Y a alguien se enojó, a alguien no le dieron la plata suficiente, a alguien no lo adornaron adecuadamente. ¿O vamos a creer que este asunto de los yanquis explota de casualidad?
No, bueno, un poco lo que digo, la sensación es que Estados Unidos en este negocio no tiene la manija, ¿no? Y bueno, entonces ahí empezamos a tirar la piola por el otro lado. No tiene la sartén por el mango, ¿no? Es el único gran negocio del deporte mundial que Estados Unidos no controla. Sí, bueno. Entonces, es evidente que este tipo de cosas inocentes no son. Como siempre sucede en el capitalismo, cuando los de arriba se pelean, los de abajo nos enteramos de algo. Porque si no, de esto no te enterás. No, por supuesto. Igual ahora lo que se plantea es un camino medio pedregoso para lo que viene, ¿no? Pedregoso para el caso argentino, sí. Que es el caso de un ¿cómo se llama? De un país que no es como cualquier otro. Pero pará, si Aníbal Fernández dijo que acá él no ve corrupción. Lo dijo hoy. Sí, bueno, pero bueno, todos sabemos la relación de Aníbal Fernández con el mundo del fútbol. Por lo tanto, su opinión... ¿Pero qué? Espera, no me digas que Aníbal Fernández es presidente de un club del sur de la provincia de Buenos Aires que tiene relación con barras, que maneja la seguridad. Además, pertenece a un gobierno que ha estatizado el fútbol, a un gobierno que ha hecho negocios con la empresa que supuestamente había secuestrado los goles y que ahora forma parte del corazón de esta explosión de corrupción mundial. Qué mal pensado que sos. Bueno, todo el asunto es, este señor que andan buscando, Bursaco, ¿va a aparecer en la Argentina? Porque si aparece en la Argentina es medio raro porque tiene captura internacional. Sí, pero a ver, me parece que esto estaba en discusión, la verdad que no conozco con precisión desde el punto de vista del marco legal. Algunos dicen que, porque en simultáneo con que se plantea esto en la FIFA, aparece una denuncia de la FIP. Claro, para que la jurisdicción nacional tenga prioridad sobre la internacional. Bueno, atención con esto, ¿no? O sea que te van a juzgar acá. Claro, bueno. Sería, ¿Y quién te va a juzgar? Sería un agradecimiento enorme por parte de la acción de la FIP, porque yo no creo, o sea, la verdad, si la FIP esperó a que los Estados Unidos denunciara esto para hacer visible una investigación que tenía sobre desvío de fondos de estos empresarios, habla muy mal de Chegaray, habla muy mal de un organismo que persigue perejiles o... No solamente habla muy mal de esa gente, sino que cómo coloca al gobierno argentino. Porque además, para que esto que la FIP hace tenga valor, es necesario que el tipo entre al país y sea capturado acá, que es lo que explicaba Moreno Campo en estos días. Estos días Moreno Campo salió a recordar que a él le habían ofrecido, que Moreno Campo se transformó en una especie de símbolo mundial de la lucha anticorrupción y otras cosas. Le habían ofrecido, digamos, la tarea de limpiar la FIFA de corrupción, y que lo vetaron. Y según él lo vetó Néstor y don Julio Humberto. ¿Y por qué lo vetaron? Lo vetaron porque él puso sobre la mesa que este Bursaco era el testaferro de Grondona. Efectivamente, acá vos empezás a saltar cabos y todo va subiendo. Porque, ¿por qué el hijo de Grondona? ¿Vos lo escuchaste hablar? El hijo de Grondona habla como si no tuviera nada que ver. Bueno, tiene nada que ver. Es un entrepreneur del fútbol, digamos. Pero no, de la noche a la mañana apareció en el fútbol. No es un hombre del fútbol, no conoce lo que pasa. No es hijo de Grondona, no. Ah, bueno, eso está por verse, habría que verlo. Claro, por ahí si uno le hace el análisis. Pero, ¿y qué dice? Y bueno, vengan y investiguenme. ¿Y vos cuándo decís semejante cosa? Uno, cuando sos inocente, y dado que al hombre no se lo ha juzgado todavía, no podemos adelantar juicios, y que puede ser una persona completamente inocente. O dos, que vos tengas suficientes cosas en tu poder, bajo la manga, como para que investigarte a vos sea un problema. Pero eso me parece mucho a la mafia. ¿En serio? Sí. Eso es muy desconfiado. Yo así no puedo seguir. No, es una cosa de locos. La verdad es una cosa de locos. Vos sabés que hay gente que dice, pero ¿cómo se pueden estar riendo todo el tiempo de esto? Es que no queda otra. No hay manera de soportar semejante nivel de corrupción y aparentes procesos de encubrimiento que está teniendo esto recién iniciado. Digo, porque la definición de Aníbal Fernández de que él no percibe que haya corrupción en el fútbol argentino es directamente una bofetada al sentido común del ciudadano.
No solamente la facultad de como ciudadano, es lo contrario de lo que su gobierno dijo a la hora de intervenir el fútbol. No, pero no lo intervino. Simplemente intervino un contrato malicioso que se quedaba con él. Y lo renovó con la misma empresa. Bueno, pero eso porque no había otra que estuviese en condiciones de poder hacerlo. Pero como ahora las riendas la tiene el Estado argentino, claro, entonces ya está todo resuelto. Permitime que me ría un poco más porque si no es para llorar. Sí. Es el mismo tipo que acaba de declarar que el video que vimos anoche sobre el caso Nisman no demuestra absolutamente nada. Digamos, lo que se ha perdido en la Argentina en los últimos años... No, el asombro sin duda. Pero el asombro ya es una cosa, pero lo que se ha perdido es el pudor. O sea, hay un cuento de Kafka que es muy... Kafka siempre juega con esta idea, sí, que es el cuento de la muralla china. Se empieza a hacer la muralla china, están todos los chinos pegando ladrillos. Pasa un transeúnte y dice, ¿qué están haciendo? Y la muralla china. Y siguen pegando ladrillos. Pasa un año, pasa dos, pasa otro. ¿Qué están haciendo? La muralla china. Y pasan 10 años, ¿qué están haciendo? Una muralla. Pasan 50 años, pego ladrillo. Pasan 100 años, no sé. Estoy haciendo algo, no sé. Sí. Bueno, llega un momento en que uno naturaliza las cosas de tal manera que uno no sabe por qué las hace. Y no es capaz de cuestionarlas porque ya se transforman en lo normal. Esto se hace así. Es más, los ladrones ya se justifican. Si todo el mundo roba, ¿por qué me vienen a buscar a mí? Claro. Entonces, hay un punto en el cual lo que se ha naturalizado en los últimos años es la desvergüenza. Es decir, a uno le sorprendía que dijeran que la inflación era una cuando era obvio que era otra. Sí, sí. A esta altura del partido, vos estás viendo como un tipo manipula un arma, la limpia con un pedazo de papel higiénico, la mancha por todos lados con el mismo guante lleno de sangre, pasa todo el mundo pisando por arriba de la... Hay 25 personas en la escena del crimen y te están diciendo que eso no afectó de ninguna manera la escena del crimen y te lo dicen en la cara. Entonces hay un punto en el cual, digamos, ¿qué queda? ¿Qué queda para decir? Porque ya hay un punto en el que no podés discutir más. No podés discutir más. ¿Qué estamos discutiendo? Lo peor de todo no es eso. Y esto nos permite hilvanar otra vez otro de los problemas que venimos discutiendo. El peor de todo esto es que vos hablas con muchos kirchneristas que han sido gente honesta, que siguen siendo gente honesta y que están de acuerdo con la política en general de los derechos humanos y cosas por el estilo, que cuando llegás al terreno de, bueno, pero todo esto no es lo único que hay, tenés que ver el resto de las cosas y colocar esto en ese contexto, y entonces te vas a dar cuenta que esto es simplemente una forma de engatusar a la gente para que no vea lo otro y cosas por el estilo. Y sí, pero ¿y cuál es la alternativa? La alternativa es un príncipe árabe que, como es millonario, no va a robar. O sea, la alternativa es Mauricio. Sabía que te la traías. Y entonces la pregunta cuál es, ¿y qué estamos haciendo nosotros por la alternativa? Y si vos te das cuenta de la discusión del FIT sobre las PASO, mientras estamos viendo desfilar delante nuestro semejante cantidad de elefantes, estamos discutiendo sobre si es más atractivo para la juventud un muchacho de barba o un señor cuasi pelado. En vez de convocar a la gente, a las masas, convocar a esos kirchneristas que si tuvieran una orientación en serio, una oportunidad en serio de votar por algo que realmente parezca que tiene importancia, no hacemos eso, no damos esa alternativa, esa salida, no convocamos a esa gente y estamos discutiendo como buenos políticos burgueses si le corresponde al PTS un diputado más o un diputado menos. Sí, vamos a las PASO para ver si la fórmula que va a salir última de todas las fórmulas expectables y que no tiene ninguna perspectiva ni siquiera de arañar, va a estar encabezada por uno o por otro frente a ese espectáculo. Y bueno, entonces, ¿cómo te sorprende a vos que el candidato a el presidente de la FIFA no sea un respetable señor del mundo del fútbol que pueda dar muestras de carácter intachable en términos morales y además preocupado porque esa asociación cumpla con los fines que se supone que tiene que cumplir y en lugar de eso busquen como alternativa a un señor forrado en plata sobre la base de la explotación de las masas árabes? Bueno, es la misma lógica con la cual buena parte de la población argentina va a votar a Macri
o algún sucedáneo por el estilo, porque no soporta más esta situación que no tiene gollete. Que viva el fútbol, Sartelli. Que viva el fútbol y que muera la FIFA. Bueno, parece que eso no viene de la mano, pero no. por el momento que viva el fútbol. Dale. Te mando un abrazo, buen Un semana. abrazo grande. Momentos que viva el fútbol. Dale. Te mando un abrazo, buen Un semana. abrazo grande. Momentos que viva el fútbol. Dale. Te mando un abrazo, buen Un semana. abrazo grande.